Buenas tardes, Jesús Pérez Caballero. Tenía muchas ganas de tener esta entrevista para mi canal de YouTube porque es la versión en vídeo del blog en el cual yo hago las reseñas y había hecho las reseñas sobre tu novela. Para los que no hayan leído tus libros anteriores, contar que tengo las reseñas de esas otras novelas también en infaustablogspot.com y voy a leer brevemente una sinopsis del libro y de tu biografía. Vale. Jesús Pérez Caballero, nacido en Gandía en 1981, es escritor y jurista. Trabaja como profesor investigador de la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología de México, en el Colegio de la Frontera Norte de Matamoros, Tamaulipas, y que gracias a ellos tenemos esta entrevista. También es autor de monografías como GER, Personas, Máquinas y Derecho, así como ensayos, y con Sloper ha publicado Las Brigadas Pro Sublime en 2015 y En los márgenes de la Biblioteca Europea en 2017. Ahora voy a empezar a hacer preguntas sobre la novela en cuestión, sobre 26. Vale, 10 años más tarde yo veo 26 como la continuación de las Brigadas Pro Sublime, en la cual ya estaba la dominada, ese virus desarrollado en esta última novela. Hace más de 10 años que leí esta primera novela y creo que el germen de 26 ya estaba en lo que apunto como trazas de romanticismo, en esa sublimidad que había en la primera novela. Ahora yo no la veo explícito en esas brigadas, pero sí que se vive de otras formas lo romántico, es lo que a mí me ha parecido percibir. ¿Podrías hablarnos de 26 como continuación más bien de esa otra novela que escribiste hace ya tanto tiempo? Hola, bueno, pues primero muchas gracias a María Elena por invitarme, también por el interés en esas novelas y también pues muchas gracias y un saludo a todos los que nos estén viendo, sea por las redes de Colegio de la Frontera Norte o por vía de tu canal. Eh, ah, Son muchas cosas, son muchas cosas, menos mal que tienes un reloj detrás para ir controlando todas las No posibles va, respuestas. no va. Bueno, mira, pues ya, pues entonces tengo todo el Es tiempo del atrezo, mundo. Tengo atrezo. todo el tiempo del mundo. No, a ver, bueno, sí es cierto que para quienes se acerquen por primera vez, pues se acerquen por primera vez a esta novela y vean la presencia que tiene tan fuerte de esta enfermedad, la Mm. dominada, digamos, leitmotiv de la primera parte, de las tres partes en la que está dividida la novela, pues puede que se pregunten en qué contexto aparece y si tiene algún tipo de precedente, ¿no? El precedente es con truco porque, como has comentado, las Brigadas Pro Sublime pues es anterior, pero está ambientada en el siglo XX, es decir, Mm. es posterior. Y si se habla de una manera muy elíptica porque en las brigadas el argumento es de otra índole, pero sí se habla como de retrospectivamente, en esta novela anterior, se habla del siglo XXVI como de un siglo donde la humanidad estuvo a punto de desaparecer. A mí esa situación límite que crea esa también idea límite, porque es imposible, casi imposible que la humanidad desaparezca, al menos hoy por hoy, y sin duda no por una pandemia, creo que ayuda a pensar como situaciones muy extremas. A mí me apetecía, cuando pensé en llamar La Dominada, esta enfermedad, en esta novela del siglo XX, yo pensé sobre todo, primero, en la idea de eufemismo, pero un eufemismo de estos eufemismos que en realidad adquieren como una carga atávica cuando los desactivas. Me refiero, tú conoces muy bien que a las furias las llamaban las euménides, las benévolas, ¿no? Como el libro este de Ujú. Liddell y como también las moscas de Sarre. Es un tema que es muy frecuente en Occidente, ¿no? Y me parece también fascinante, ¿no? Que quienes instauren, o bueno, más bien quienes instauren, quienes sean el recuerdo de la antigua justicia, la que hace que el parricidio deba ser el crimen imperdonable bajo ninguna circunstancia, que representan a las furias, ¿no? Y que persiguen a Orestes
hasta que se sí. refugia en el templo de Palas Atenea como símbolo de la nueva justicia, que ya no es una justicia clánica, la retaliación infinita, ¿no? De rellenar y la violencia y lo sagrado, ¿no? Entonces me parecía que esa idea de un eufemismo que hablara de algo tan eh, fatalista o tan como de estos antiguos dioses, ¿no? Que ni siquiera el Sí. panteón griego podía quitarlos de encima, como las furias, bueno, las furias no eran dioses, pero eran seres preolímpicos, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido. En fin, me parece como una buena idea para hablar de temas tan desestabilizadores como puede ser una pandemia con las características que tiene esa pandemia en la novela. Entonces, ese primer punto está un poco en la génesis de ese siglo XX y quería desarrollarlo un poquito más en esta novela 26. ¿Por Ujú. qué 26? Pues mira, igual que en Las Brigadas Pro Sublime, si este es aspecto romántico o casi postromántico en el sentido de que se basan en este axioma de Baudelaire de intentar matar a quien no sea sublime sin interrupción. Y yo llegué a Sí, Baudelaire, no por Baudelaire, sino por las ninfas de Umbral, o sea, yo llegué por el provincianismo más extremo pero eso es las Brigadas Pro en Sublime. las brigadas, claro, pero De ahí, acuerdo, sí. igual que estaba Ujú. esa figura esa influencia, Mm. para llamarlo así, cuando pensé en el siglo XXVI, ahí estaba cuando lo escribí, aunque se publicó después, pero cuando sí está la efervescencia de Bolaño, de Mm, 2666. ya. Entonces, me parecía, como hablar del siglo XXVI, un poco remitir a eso, ¿no? Ujú. Y ya luego se mantuvo, de hecho no se iba a llamar así la novela, pero se iba a llamar Nuevos Refugios, pero mi editor dijo que prefería llamarla como el siglo y luego pusimos lo de los números romanos, que esperemos que la gente si lo pronuncie y no pronuncie Xvi o algo así, porque ya ha No, pasado que ahí no la creo, a ver, no, pregunta. no lo he enseñado, pero Ajá. a ver, yo creo que se entiende, Que se 26. entiende, la gente todavía Sí, sabe números romanos, ¿no? Vale, sí, vale, todavía. perfecto. Pero toda la gente mayor, los adolescentes aún les cuesta un Habrá poquito, que pero... ver. Entonces, un poco estaba ese panorama, ¿no? Y Mm, luego, pues si quieres, podemos hablar pues, de esos tres ejes, ¿no? Sin hacer spoiler de pandemia, violencia, escapismo, que son un poco los tres males que recorren ujú, ese mundo, ¿no? Futurista. ujú. Y cuando escribiste esta primera novela, ¿te imaginabas que ibas a querer explayarte en esto que te explayas en 26 o no? Esto ha salido a posteriori que tú has visto hacia atrás y dijiste, este punto me gustaría tratarlo más, ¿no? Para nada, no, para nada una novela. Más bien sí quería desarrollar ese aspecto de, de la pandemia, sobre todo por haber vivido también Ya. la pandemia todos, ¿no? Y todo lo que supuso. Entonces me parecía que había textos que lo tocaban, pero no tenía esa estructura de vivir Ujú. una situación de pandemia. Y Ya, lo de la vale. violencia sí, pero era otro contexto y entonces lo intenté refundir para que se convirtiera en una continuidad de la primera parte. Y la tercera parte también es otro acto frankensteiniano para Ujú. darle una unidad muy a posteriori, pero digamos que las tres partes en principio eran independientes. Vale, vale, vale. Pues voy a pasar al segundo punto. En las últimas décadas hemos visto el auge del género de ciencia ficción, de mano de autores como Stanisław Lem y cuyo éxito en la pantalla grande ha sido gracias a la adaptación de Tarkovsky. ¿Qué te parece este autor como referente y si añadirías otros nombres referenciales al mismo nivel que Lem? Pues yo creo que Lem sí es un autor que me parece clave para no solo obviamente para mis obras, sino para en general para la ciencia ficción. Tú sabes esta pelea que hubo dentro de la ciencia ficción para reconocer si lo que hacía Philip K. Dick era una ciencia ficción de altura, ¿no? Normalmente desde Sí, sí, Europa sí, se había mucha sí, reticencia y fue Lem sí, el que introdujo al ya, público europeo esa valía de Philip K. Dick, que es otra figura que también sí. me parece súper chida de analizar. Pero en este caso, Lem, en esta novela sí tiene
un peso muy grande porque uno de los términos clave, que es el mundo fantomático, Mm, lo desarrolla Stanislav Lem en su Suma Tecnológica. Prefiere ese mm, término al de realidad virtual, ¿no? Creo que, ah, que en ese momento no estaba el término realidad virtual. Él es, digamos que es el vale, primer, sí. él prefiere usar ese término, que me parece acertadísimo, aunque remita a casas ya a casas del siglo XIX o a un teatro isabelino con monstruos, con fantasmas y tal, me parece que lo fantomático sí revela mucho de Ujú, hacia dónde se va cuando se ujú, desdobla, no se desdobla, cuando se recrea la realidad con este esquematismo, ¿no? Si uno se pone con DAL-E u otros, o Midjourney, de estos programas que generan imágenes a lo ujú, Lautremont, que pones una y luego pones otra y lo que aparece, sí tienen este aspecto, sí, aparte porque hay determinados puntos que son fantasmagóricos, los lóbulos de las orejas, el paisaje de detrás, las joyas, no puede visualizarlo, igual que hay puntos muertos en lo onírico, igual que presuponemos que los fantasmas tendrán algún punto los fantasmas, me gusta imaginarlos como que tienen, si se aparecen, tendrán algún tipo de afasia que les incapacita para ser y tocar como somos nosotros, ¿no? Entonces, esa idea de mundo fantomático y también esa pretensión del EM de sistematicidad, en un sentido de conexiones, pero que no sean solo a lo mejor estéticas o emotivas, sino también unas conexiones intelectuales, este trasfondo intelectual, por así decirlo, pues llamar suma tecnológica en remedio de la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, pues ya es una ujú, declaración de intenciones. Entonces, ujú, sí lo tomo como referente, porque tanto Fábulas de Robots como La Ciberíada, como este, um, esta suma tecnológica, o las novelas como por ejemplo Solaris, o por no hablar de Vacío Perfecto, que es esta obra tan chida, tan posmoderna de prólogos a libros inexistentes. Sí, sí que es un autor que tiene que quizás si no fuera polaco hubiera tenido más divulgación, y ya la tiene, ¿eh? Pero estaría todavía un peldaño más en el panteón. Las dos adaptaciones de cine me parecen cojonudas, ¿eh? Tanto la mm, de Tarkovsky como la de sí. Soderbergh, las dos me gustaron mucho. De hecho, la última que vi fue la de Soderbergh y me dejó muy buena impresión. Mucho más que la de Tarkovsky. A ver, Tarkovsky es que pues hay que estudiarlo, ¿no? O sea, lo ves una película, pero, ay, ¿qué te digo? A veces es como un poco Berman, ¿no? De este tipo de directores Sí, que los ves y está muy bien, sí. pero sí hay que ponerse un poco, pues, casi con el lápiz fantasma para Este notar es el lápiz poético, fantasma. Sí. belleza visual, poesía, Ujú, lirismo, símbolos. ujú. Lo que has dicho, que yo no sabía que me lo ibas a decir, entonces se me ha venido ahora a la mente. Lo fantomático tiene es que encaja, el término que tú has elegido de leer, me encaja mucho con tu novela, precisamente con 26, sobre todo por cómo está plasmada los elementos estos que no llamaría virtuales, los hologramas y todo esto. Y ahora que lo relacionas y dices que es un término más preciso, recuerdo esta filósofa española que ha escrito sobre las presencias irreales, un libro, un ensayo que está muy bien, a mí me ha encantado, Carrasco Conde, Ana Carrasco Conde, tiene este libro de presencias irreales en el que desarrolla la imagen de lo que serían los fantasmas en la actualidad. Y es esto precisamente lo que estamos tratando, y fantasmas en cine, fantasmas en nuestra vida realmente, lo que podría ser en tanto que huella, memoria, y eso también está como interrelacionado con el paso del tiempo del que habla Ricoeur en su famoso libro de memoria, olvido y demás. Entonces, sí que yo creo que el término que tú acabas de mencionar encaja perfectamente en los símbolos que desarrollas en 26, sobre todo todo lo que es hologramas, yo lo veo así como un símbolo metafórico de estos fantasmas, que sí que, en tanto que Carrasco Conde, la filósofa esta que lo analiza, vamos, y que esto, como ella analiza en cine, yo te iba a preguntar ahora la siguiente pregunta, es cine, porque esta novela yo la veo muy filmográfica o permeable al cine, como que se podría adaptar.
incluso los símbolos que estamos hablando ahora son muy fílmicos. Eh, ¿Cómo ves esta adaptación al cine para esta novela? ¿Lo has visto o cuando lo escribías lo veías así? Porque yo sí que me lo figuraba de esa forma. ¿O lo ves más formato videojuego en Last of Us o algo así? Y también si se te ocurría una banda sonora al escribirlo o tras escribirlo, porque lo de la música sí que considero que es importante y hay alguna cancioncilla por ahí, por la novela. Por eso te lo pregunto. Sí, joder, mira, que dices eso y la verdad es que, mira, para que veas cómo son las cosas, cuando le comenté a mi hermano la novela, eh, él me dijo, mi hermano le gustan mucho los videojuegos, yo no lo ubico ese mundo, pero no hace muchísimo, desde que era adolescente que no juego, entonces, pero mi hermano sí, y me dijo que hay un videojuego que se llama 2048 o 2048, Así. algo así, lo conozco, es una sociedad, tiene mucho que ver con como este sacrificio, ¿no? Que te acuerdas del sacrificio del Minotauro de las 20 jóvenes, Sí. tal, pues es una sociedad que cada X tiempo, Ah, los nombres que aparecen dibujados tienen de determinadas personas, según recuerdo que me dijo mi hermano, se tienen que llevar a un ser, lo que se llama la pintora o así, que lo sacrifica. Entonces, el videojuego consiste en que se rebelan ese pueblo, ¿no? Ese poblado o lo que sea, contra ella. Bueno, no sé si es exactamente así, pero bueno, el esquema viene por el hecho de que mi hermano me dijo eso, no por el aspecto del videojuego, aunque ahora te voy a decir algo, sino porque le recordaba, estamos hablando más bien de cómo la ficción contemporánea está repitiendo el tema de masa y poder de Canetti, cuando Canetti, Elias Canetti, se pone a hablar de la importancia de las masas desaparecidas y la religión como reguladora de masas vivas, pero sobre todo de las masas de muertos, ¿no? Y ajá. ese fragmento que tiene tan bonito donde empieza a hablar de cómo de cómo teólogos o monjes medievales hablaban de que exactamente habían 454.517 diablos en este lugar, y así, ¿no? Y cómo intentaban Wow. adecuar esa idea de masa, ¿no? Entonces, si tú te empiezas a fijar mm, en ficciones contemporáneas muy interesantes, aparte de este videojuego, como por ejemplo The Last of Us, que yo no he visto el videojuego, pero me encanta la serie, eh, The Leftovers, que habla de una desaparición de Last of Us, un porcentaje enorme de la humanidad desaparece como humanos y se pasan a ser una especie de prolongación fungiforme de un gran hongo, ¿no? Sí, En The Leftovers es un tercio de la humanidad desaparece y es sí, saber cómo lidian y a ver dónde están. Y así empiezas a ver, ahora no, cuando hablé con mi hermano se me ocurrían muchas, ¿no? Pero en sí, sí, este, sí. pero luego dándome cuenta dije, joder, en esta novela se trata también ese tema, obviamente una pandemia, obviamente la violencia colectiva, obviamente un escapismo tan explícito como en la tercera parte, donde hay esta mudanza a un mundo irreal, ya lo dejo ahí para no hacer más spoiler. Estaba yo también tratando eso y a la vez me decía, pues poniéndome en la óptica, sí me ponía en óptica de videojuego, porque la primera parte tiene un punto como Zelda, ¿no? Prince of Zelda, como más intentar de buscar, de plataformas, de intentar interrelacionarte, ¿no? O los Sims, no sé, unos Sims siniestros. Luego la segunda parte perfectamente podría ser uno de estos juegos de disparo, de búsqueda, de acechanza, Así, ¿no? sí, De sí. Halo o demás. Y la tercera parte, pues uno de estos videojuegos que son casi videojuegos arte, ¿no? Donde hay un Sí, sí, enigma, sí, donde... sí. Entonces, sí, lo veo muy así. El intento de que sea tan visual es un poco también autoobligación porque aquí ya va, como tampoco nos va a ver mucha gente, espero, te voy a decir un secreto de panadero o de cocinero. A ver, a mí me cuestan mucho los diálogos. Yo soy Mm. más de descripción o de lirismo o de una trama que Es vaya que, filosófica. Entonces, sí, a mí yo también me pasa igual. me tengo que apoyar mucho, es lo que nos pasa a los que somos poetas, ¿no? O Sí, ensayistas. los que somos más líricos, Los los que que somos tenemos más líricos. doctorado y además somos más líricos, pues la verdad es que nos Usamos cuesta. mucho las imágenes, sí. Exacto, entonces me cuestan los diálogos. Entonces tengo que subirle a la descripción de los paisajes, porque si no,
pues no sale novela, sale otra cosa y un Mm, poco por ahí. Pero sí está muy visto. Y la música pues está es transversal a la novela, aunque porque incluso, o sea, pero no siempre positivamente, porque igual que la última parte hay una opresión que es muy mm. parecida a una pesadilla que Sí, tuviera como pesadilla. abuelo a este mundo, ¿no? De todo el rato ruido y no tener nunca silencio y siempre música y ya no poder, con mucha gente que ya, pues eso, necesita ruido en cada momento, aunque sea para eso, para dormir o tal. En otras partes, pues sí son hilos conductores, porque al final a mí me parece que son como la música, yo no sé si lo escriben las brigadas o da igual, o lo he pensado, pero para mí es como un escorpión lumínico, o sea, que te pica y te mete un veneno, pero positivo, ¿no? Ya. Entonces, te ayuda a entender cosas, hay guiños, obviamente, está la canción Mm. esta de Cocteau Twins, que inicia que un poco por ahí, pero de las tres que me has dicho, de las tres manifestaciones estas culturales, por así decirlo, sin duda yo creo que la idea de videojuegos sí, sí se puede ver en relación a la novela, más que las otras dos. Sí, hay videojuegos ahora que son una obra de arte, ¿eh? Había uno de una chica esquizofrénica que se sumergía en un mundo en el que no sabes distinguir la realidad de la ficción y los gráficos ya son como si fueran de cine. Voy a pasar al cuarto punto. En la reseña que he hecho en mi blog menciono el influjo de la literatura picaresca. Bueno, eso es lo que me llamó más la atención al inicio de leer la novela, ¿no? Creo reconocer esa hermandad entre literatura picaresca y literatura de viaje, en la que un pícaro como ¿cómo se pronuncia? Bequino, ¿verdad? El bequino, va adaptándose al territorio mediante diferentes ocupaciones, mayormente tutelado por algún mayor. Menciono al tunante de Eichendorff, que es el que yo tengo como así como precedente, como prototipo universal, pero sé que hay otros de los que el bequino es heredero. ¿Podrías contarnos esa influencia que tiene de la picaresca mexicana? Porque creo que va de allí un poco para quienes la desconocemos, porque yo realmente desconozco la picaresca mexicana. Sí, sí, la verdad es que es algo que pues tú enseguida viste y la verdad es que a partir de que tú ya lo pusiste en el blog, pues yo ya pude, como ya habías hecho ese spoiler, pues ya es un spoiler desactivado, como el eufemismo desactivado, ¿no? Entonces ya me, Bloqueado. me parece canónico porque sí está clara esa estructura, sí quise dejar clara esa estructura Ujú. y ahora que tú lo dices, pues ya sabes, ¿no? Es como lo que decía... eh, Borges, ¿no? De que Kafka leía Borges. La lectura que tú has hecho me hace que Sí. yo me adhiera más a esa estructura. Mm, Eh, entonces, sí, la picaresca, que tú también conoces, permite dos cosas muy, muy interesantes. Una, el cambio de escenario sin que parezca, pues eso, algo arbitrario. Y dos, ujú, su relación de ese cambio de escenarios con un crecimiento o empeoramiento moral, ¿no? Ese mm, aspecto iniciático, pero sin tener este esquematismo de las autoayudas, sino con más carnita, por así decirlo, ¿no? ujú, Entonces, ujú, esa estructura me parecía idónea para traducir esas ideas del hombre que también permitían esas diferentes vidas, diferentes fases, ¿no? Vitales de ese personaje, de ese bequino, que significa enterrador en italiano, que es como se llamaba a una especie de supraenterradores de la de la peste del siglo mm. XIV, de 1348, que ya ante esos acontecimientos tan masivos no podían llamarse solo enterradores. Enterrador a lo mejor es el que está ahora en el cementerio en una época donde hay normalidad en los ciclos de la vida y de la muerte, pero en una peste donde muere un tercio de Europa, el enterrador no es solo enterrador, como no eran solo médicos o enterradores los que actuaron en la pandemia, o no son solo enterradores o sepultureros Mm, quienes generan la crisis, por ejemplo, en México, ¿no? De las fosas, los que entierran clandestinamente, los que buscan ajá. y desentierran para dar un entierro digno. Entonces, me parece que quería dar ese nombre en italiano, aparte de por ese trasfondo, por resaltar que cualitativamente se trataba de otra cosa, ¿no? Ahora, el aspecto de la picaresca.
Sí, al final he intentado tomar un poco de todo de la picaresca, sobre todo en lengua española, que es la que yo conozco. O sea, por un lado, el Buscón y el Guzmán de Alfarache Mm. y el Lazarillo, obviamente, son obras que he intentado leer desde esta óptica, releer más bien. Sobre todo el Guzmán de Alfarache sí lo he releído después ya de publicar, bueno, de que estuviera en imprenta la novela, porque sí me parece que el Guzmán de Alfarache, con esa idea de, bueno, más bien, todos la tienen, pero hay una mayor coagulación de la idea de máscara y de mentira y de más, Ah, más climas barroco. Eso, llevado a la literatura, tanto el Periquillo Sarmiento, que es un poco el origen de la génesis de la novela, um, una de ellas, porque también luego está la de con Color Corvo. Pero bueno, una de las génesis de la novela, al menos de la picaresca en México, luego se diluye esa picaresca, es muy curioso, y de aquí el hilo conductor, porque la picaresca más parecida al contexto español, en México se empieza a readaptar, desde mi punto de vista, ujú. se empieza a dispersar en la literatura de bandidos Ah, de los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino en 1991, Astucia o los hermanos de la hoja de Luis Gonzaga Inclán, e incluso mm, también un poco en el Zarco. Son novelas que, si bien ya no es un individuo pícaro, aunque suelen ser mm, jóvenes, mucho, siempre parece un huérfano. Eso es curioso. Paino parece un huérfano. En Los Hermanos de la Hoja es un individuo que decide huir de su papá y casi se queda huérfano para unirse a los contrabandistas de tabaco. Y toda la mm, novela casi se puede ver de esa perspectiva de recuperar al padre. Primero, no, el padre son este clan de ujú, contrabandistas y después finalmente el padre es su suegro que hace que se reconcilie con su vida y por tanto que su padre le pueda, digamos, perdonar. Su padre ujú. real y el padre simbólico, que es España, porque estamos hablando de Ya, una novela picaresca de sí. bandidaje que también tiene que reconstruir sus instituciones tras romper, aunque hay mucho reflujo, mucha influencia del régimen, del régimen todavía de instituciones novohispanas. Entonces a mí me parece que esa picaresca mexicana refundida, evolucionada, Ujú, es esa especie de exoesqueleto ujú. con el que puede andar, ¿no? Como Sí, Crank, ¿no? Como el exoesqueleto para que pueda caminar, pues, la novela. Entonces me parece que ya. va en esa línea de fundir estas diferentes fases de la picaresca que al final eh, no puede repetirse, pero sí la estructura es súper fértil. Y vamos, y lo va a ser más fértil porque tiene te permite estas vías narrativas, de personajes, estilísticas. Ya. Sí, a ver, ahora que lo dices, sí que conocía esta derivación de la picaresca mexicana en una novela así, ahora mismo no me acuerdo, no sé si se llama El Facundo, no sé, pero que he leído alguna novela de estas que lleva hacia el bandidaje, lo que tú has mencionado. Sí, sí lo veo. Eh, a pasar a la siguiente pregunta. Se ha adaptado mucho sobre distopías y futuros en los que los clones, los hijos de los hombres como raza inferior, y las máquinas o androides como la especie colonizadora mandan en el mundo. Paradójicamente, el mundo que se pinta en 26 es un mundo que ha fracasado a pesar de sus adelantos y sus clones. Claro, lo que nosotros nos imaginábamos, pues no. No hay coches voladores ni robots que nos hacen el trabajo duro, pero sí que hay monstruos, hay transhumanos y hay una peste y todo junto, ¿no? Todas estas desgracias o monstruos juntos. Tu novela tiene fragmentos de un lirismo muy interesante que voy a leer alguno porque me han gustado. Ustedes, los hijos de madre, deben desprenderse de algunos conceptos que quizá en próximos siglos, seguramente en milenios, no les serán útiles. Deberán estar dispuestos a cambiar su espacio por otros angostos o ilimitados y su cuerpo por cubos fríos o extensiones de metal aceitoso. Son solo ejemplos. Piense que los espejos son irrelevantes, pero hay que morir ante ellos. Ese Marcos ha enunciado todo eso con displicencia y se nota que lo ha repetido varias veces, aunque no está grabado. A los clones les gusta repetirse, es parte de su naturaleza metafísica.
Pero además, el tema de los clones queda ciertamente como lo siniestro, y esto era algo que quería mencionar desde el inicio que estábamos hablando. Muy en la línea de Hoffman, y los clones como lo demoníaco incluso. Y esto creo que ya lo menciono en mi reseña, porque los clones se mencionan explícitamente relacionados con el demonio. ¿Y qué podrías decirnos al respecto? Porque a mí me parece que esta línea de la novela es bastante interesante o bastante importante. Sí, a ver, mira, justo hoy leí que pues obviamente se sigue experimentando con clones, desde el 96 con la oveja Dolly hasta el Así. 98 no se empieza a experimentar con ratones, no se puede, más bien, no es que no se empiece, sino que técnicamente, pues no, tecnológicamente no era posible, pero sí se empieza a investigar. Y hoy ha salido una publicación, lo he leído en prensa, pero parece que está validada porque ha salido también en Nature, donde han estado investigando, clonando un ratón y después hacían un clon de ese clon y después hacían un clon de ese clon y se dan cuenta que hasta la generación número 25 el clon vive prácticamente lo mismo que un ratón no clonado. En la generación 25 prácticamente nace y muere. Eso me llama la atención como el descubrimiento, ¿no? Pero Ajá. también me llama la Sí. atención la perspectiva de la nota periodística, porque la perspectiva de la nota periodística estaba salpimentada de frases del tipo la naturaleza superior, se vuelve a demostrar que vamos a ser incapaces de clonar, hay líneas rojas que no debemos pasar, los científicos también las declaraciones que se recogen son en esa línea de lo hacemos con animales para ayudar a los humanos, pero jamás vamos a utilizar uno. Pero luego, al leer la noticia, implícitamente está, uno, que la discusión metafísica persiste, porque no había ningún Mm, tipo de argumento pulido a favor ni en contra, era simplemente se puede hacer, se publica y se hace. Y por otro lado, está ese aspecto tabú, ¿no? De qué hacemos con este avance. No, a mí me parece que da para muchísimos como un juego literario el utilizar a los clones. No me parece, mm, no te podría decir si estoy a favor o en contra en términos generales. En principio te podría decir que estoy en contra, diría que estoy en contra si tengo que decidirme aquí y ahora, pero tendría que pulir mucho mejor los argumentos para no caer en argumentos tipo de sacralidad o religiosos, ¿no? Que los tienen más fácil, ¿no? Pero sí es cierto que, como tú has dicho y como ha dicho Marcos, el tema da para muchísimo. Identidad, la mm. diferencia dentro de la propia humanidad, son una El raza doppelganger el también. doppelganger, el doppelganger son una raza distinta o son una especie distinta o son lo Mm, mismo, son la especie de neolilith, son el avance de algo, pueden dar lugar a algún tipo de religión, pueden dar algún tipo de sacralidad, porque ellos no deben estar más protegidos que un animal o porque sí. Son un medio para un fin, se pueden tener clones para que simplemente sea como en una película no recuerdo el título, pero es de un autor japonés donde hablan de eso, se clona personas para tenerlos como repositorios de órganos y mueren muy jóvenes, pero sí donan sus órganos. Entonces, ah, son temas filosóficos y tú lo has dicho, sí, siniestros, sí, siniestros. sí, sí, sí. Siniestros no en el sentido romano del augur de si viene por izquierda a derecha y esto encima, sino siniestros en el sentido del romanticismo alemán, de algo que es Sí, conocido y que de sí. repente es completamente distinto y nos hace que se ponga del revés todo lo que conocíamos. Y que no es más siniestro que una persona como nosotros Mm, eh, que acaba, que nos demanda un estatus, ¿no? O que no sabe que deviene de nosotros. ¿Es igual de siniestro que si conociéramos a Dios? Pues no, porque si Dios existiera, su salto cualitativo, eso lo dice mucho Dante, insiste continuamente la diferencia, ¿no? Somos porque somos creados por Dios y el sí. resto, lo que deriva de nosotros, ya no puede tener la misma naturaleza, ya no puede resucitar, ya no puede ir al paraíso o al infierno. Entonces estamos hablando en términos religiosos, serían cosas por completo, serían cosas, tendrían un estatus subordinado como los animales, ¿no? Claro, Aunque ahí hay bueno, una.
quién sabe, ¿no? Porque los animales ahora también ya los bendice San Antonio, incluso en algunos, en la religión ortodoxa está San Cristóbal Quinocéfalo, pero habría que readaptar todo a esta figura potencial. Y la novela un poco, pues va lanzando un poco destellos de eso, aunque sin meterse eso, pero vamos, que me parece la ficción sobre clones, me parece de la ficción a la que estoy siempre atento y me interesa todo lo que se escriba o publique o se haga en películas sobre clones, porque me parece fascinante. Sí, sí, yo creo que es esta nueva forma de tratar el tema del doble, que en el siglo XIX y en el siglo XX lo tratábamos con personas, no sé, Dostoyevsky o yo qué sé, gente como Hoffman, que también he mencionado en otros siglos, han tratado este tema como personas, o incluso hasta Saramago en el siglo XX también, personas que son como nosotros, pero que no somos nosotros, pero que también son humanos. Y ahora es como la nueva versión del doble, pero tratada con clones que ya deben buscar una nueva categoría. O sea, son como nosotros, Pero ¿no? con un matiz doble, diría yo, que lo hace más complejo. Uno, recuerda esas ficciones del doble, el doble era simultáneo. En este caso es Ujú. diferido, porque a ti te clonan y Sí, tienes que sí, sí, esperar para que salga. Entonces, sí, en realidad, es como sí, una bilocación al revés, por así decirlo. Es muy sí, sí, sí. complicado. El factor tiempo Y también por es otro lado está muy... ese aspecto de que lo trata mucho en Philip K. Dick, tanto en la novela como en la película, de Desoyar los androides con ovejas eléctricas o Blade Runner, hablan del aspecto fungible, pero el aspecto fungible en relación con el aspecto de insecto, en el sentido de que pueden ser muchos. De una persona puedes, teóricamente, 1000 clones. Es decir, eso trae la idea de masa. O sea, la idea de Ujú, masa elidida, diferida, forzada, pero otra vez, ¿cómo lidiamos con la potencialidad infinita de multiplicarnos teóricamente en n veces, ¿no? Entonces me parece que sí, va por la idea del doble, sin duda está la génesis del doble romántico, pero con esta variante que si lo pensamos bien, ambas variantes tienen que ver con la capacidad con nuestro siglo, es decir, todo más rápido o alteración del tiempo, todo más lento, o bien multiplicación exponencial, ¿no? Entonces, al final es un giro ujú. tecnológico. La idea del doble pasa por la centrifugadora de la tecnología del siglo XXI, 2021. Sí, sí, totalmente. Em, me habías desbloqueado otra imagen, pero se me ha ido, así que voy a continuar. En el libro está la presencia del periodismo en medio de la catástrofe y cómo actuaría. Esto también es otra lectura. Paradójicamente, en medio de la destrucción siguen funcionando estos periodistas ahí con todo el apocalipsis, pero a su modo. En la novela dicen, el periodismo es una ayuda, eso te lo reconozco, pero es incontrolable. La verdad solo se ayuda a sí misma y ante una situación catastrófica como la que vivimos en este pésimo siglo, no podemos permitir el egoísmo de la verdad. La verdad es egoísta y nosotros no toleramos ningún egoísmo ajeno al nuestro. Olvida lo que aprendiste y bienvenido, es cuando le dicen al bequino, ¿no? ¿Cuáles son las leyes de aquí de los periodistas? Pues verdad, la verdad como tú la conoces, pues no. También se les llama terroristas con armas de juguete. Ese es el apodo que reciben los periodistas, ¿no? Periodista por oposición a la verdad, ¿no? Y una verdad se le llama egoísta, ¿no? A la verdad. ¿Crees que estamos viviendo ya esta forma de periodismo o de qué nace esta forma de periodismo en la novela? A ver, en principio, yo creo que la idea de dignidad, de la verdad, por así decirlo, de hecho, la idea de dignidad tiene que ver con la verdad. Es decir, la idea inicial de la palabra dignitas, que viene del derecho romano, es un concepto puramente civil y significaba que tú no podías acrecentar sobre todo, tú no podías acrecentar, o se usaba mayoritariamente del siguiente modo, tú no podías acrecentar el valor de algo para venderlo por un precio superior si su naturaleza era menor a ese otro algo que tú utilizabas para fijar el justiprecio, ¿no? Por ejemplo, tú no podías vender una mesa más cara
que un mm, esclavo, porque con el esclavo puedes fabricar mesas, claro, ¿sabes? Entonces, esa idea de dignidad significaba eso, no acrecentar arbitrariamente porque es contrario a la naturaleza de las cosas. Luego el cristianismo, ya sabes, todos los teólogos de los primeros siglos del catolicismo ya cambian la idea de dignidad y dicen, la dignidad es algo consustancial al ser humano porque todos somos hijos de ah, Dios. sí, ¿Vale? Entonces, se da ese giro y ese es el giro que usamos hoy, sobre todo pasado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es muy neocantiana porque se basa en eso y Kant también se basaba en, ese, en esa cosmovisión, ¿no? Partiendo mm, de eso, de esa idea de dignidad, a mí me parece que intenté más bien que también pudiera verse cada parte como una manera de perder o ganar dignidad, ¿no? Es una otra lectura. La primera mm, parte la pensé como una manera de perder la dignidad de la ah, verdad frente a una mentira masiva y generalizada. La segunda ujú, parte, ese binomio pasa a ser de violencia y orden. Y la tercera parte, donde sí postulo una cierta recuperación de la dignidad a través de establecer vínculos más concretos entre, pues en ese sentido, en el sentido de la tercera parte, digamos, entre un protopadre y un pseudohijo, mm, ¿no? El recuperar un poco pues, tus orígenes, el gremio al que perteneces, pues eso, congraciarte con conciliarte, ¿no? Reconciliarte con tu pasado, un poco, y mm, va por ahí. Entonces, la primera parte se puede ver en esos términos que tú ya has identificado de esa mentira generalizada e individuos que intentan hacer ujú, como que se oponen a la verdad, como que es importante lo que dicen en un sentido de pérdida de referencia frente a los signos dominantes y todavía transición hacia la reconstrucción de unos signos nuevos, ¿no? Al final, en las épocas de crisis, uno se aferra a los automatismos. Es decir, a mí me han dicho, he heredado esto, entonces yo voy a repetirlo. No sé muy bien por qué lo repito, pero mis papás me han dicho que se repita o la sociedad mm, me pide. Un poco pasa, es lo que quería transmitir ahí. Eh, También la idea de escritura, otra vez en una sociedad de crisis, la idea de escritura, tú sabes que, sobre todo en Occidente, fue salvífica, ¿no? O sea, transmisión de mm, la Biblia, monjes escribiendo, sí, recuperación de la tradición clásica, migraciones que hacen que lo que estaba en Bizancio pase a la península italiana y se dé un renacimiento, bla, bla, bla. Entonces, esa idea como de personas ya, que por inercia hacen algo que a nosotros nos parece positivo, ellos tampoco entienden muy bien por qué se hacen, pero un poco ah, entran en la ya, ola de hacerlo por hacerlo, creo que funciona bien. También un poco con esta idea de espera de algo godotiana, ¿no? De esperando a Godot o del desierto de los sí, tártaros de Buzzati, que me encanta, y que también en esa redacción como que parece que están esperando que llegue la pandemia o están esperando a que lleguen, bueno, están esperando que lleguen los soldados, esperando que aparezca ese Deus Ex Machina, ¿no? Que es la escalera, que es ajá, que te sí, sí, elimina, tal. sí, Entonces, me parece que esa espera, que al final tiene que ver con la larga espera, al final la Biblia es el texto que se utiliza mientras esperas el fin del mundo, ¿no? Me parecía como que intenté como jugar con eso. La profesión del periodista, pues yo creo que la profesión del periodista hoy por hoy ya no existe. Yo creo que, igual que la entrevista es un género o la crónica que se inventó en el siglo XX, la figura del periodista con la que hoy por hoy manejamos ya murió hace varios años, hace varias décadas, yo creo. O bueno, y si estaba viva, la acabó de matar las redes sociales. ¿Existen periodistas? Claro que sí, como existen peces como este pez que es como una armadura viviente, ¿no? Estos seres que vienen del mm, mucho tiempo, ¿no? mm, Que todavía viven, son como fósiles vivientes, son fósiles sí, vivientes, existen todavía, pero no existe. Eso es la profesión del periodismo, las redacciones están completamente anegadas entre becarios, automatismo, la inclusión de la IA. Ahora, ya, la función periodística, eso sí lo podemos recuperar. Periodismo a lo mejor ahora ya está en otros lugares, igual que la literatura. Dicen ahora que decían que el cine se había mudado a HBO, ¿no? Y ahora parece que HBO se ha mudado a los videojuegos, ¿no? Después de la mm, última compra. Entonces,
las funciones, esos valores existen y van a seguir existiendo. Ahora, el gremio de los periodistas, pues yo, por lo menos en Occidente, me cuesta verlo. Ya, ahora que has desarrollado esta idea, veo a los periodistas de tu novela más como los clérigos de la época de los clérigos y los juglares, ¿no? Lo veo más así, más como esa época de la repetición, pero es el oficio de apuntar para conservar y con ese prestigio que tiene la escritura. Ahora cuando lo has contado lo veo así. Y cuando has dicho lo de la IA, me he acordado de lo que te quería decir del punto anterior, cuando has hablado de los clones estos que se repiten varias veces, sí que está lo siniestro. No sé si te has dado cuenta cuando repites una foto en la IA y le dices, hazlo otra vez, hazlo otra vez, hazlo otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Luego se va deformando un poquito, un poquito, un poquito. Y cuando has contado lo de esta noticia de los clones que yo desconocía, llega un punto en el que ya se muere. Es como que cuando le damos a repetir, hay algo y ahí está lo siniestro que no estaba antes. O sea, no es una repetición perfecta. Siempre tiene que haber un elemento introducido y está en el elemento introducido ahí lo siniestro, ¿no? Por lo que me has contado, lo veo muy relacionado con lo de la IA también. ¿Te has dado Sí, cuenta? sí, 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 sí. Es que al final yo creo que estamos en este periodo de la historia, estamos, y seguramente en el siglo XXVI, vaya, pero en este periodo de la historia estamos forzando situaciones para la que, no situaciones, bueno, sí, situaciones en el sentido ontológico para los que no estamos preparados, no solo mentalmente, sino físicamente. La Mm, repetición, también lo puedes ver en la extrema abundancia, en la generación de mundos en los que pensemos que somos inmortales. Y al mm, final hay categorías ya materiales, corpóreas, como la fertilización que produce, por ejemplo, la reproducción sexual. De hecho, una de las conclusiones está bien visto, porque una de las conclusiones que decía este estudio de Nature, según lo que decía el periodista, era que precisamente la reproducción sexual, de hecho, ese era el motivo de la investigación de quien lo lleva, era precisamente, él se planteaba, a ver, ¿por qué somos los mamíferos sexuales, por reproducción sexual, los mamíferos de otros animales, sobre todo los mamíferos por reproducción sexual y el resto, y no otra? ya. Y él dice, de hecho, esto que te digo, hasta la 25 generación solo es en mamíferos. En otros animales Ah, como insectos y demás, la clonación, al menos en el estado de investigación, es potencialmente infinita. Entonces, ah, que esa es una buena intuición peor también del aún. catolicismo, la reproducción sexual como Ya. base de, ¿no? Porque al final son intuiciones que, digamos, de una manera rudimentaria te dices, a ver, nosotros solo podemos ser nosotros, igual que venimos de una persona que nos da luz, también debemos ser nosotros en interacción con otras y o procreando, o creando una familia, un remedo de familia, pero esa interacción que no lo tiene la mismidad del lenguaje de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es como un Espíritu Santo, como las espinas de un Espíritu Santo, es puro lenguaje que se autorreplica y que solo vive, es como un vampiro, como un parásito, prácticamente, porque parasitas lo que tú dices, pero es un parásito tan prestidigitador que no aporta absolutamente nada. O sea, es simplemente tú alimentando y tú, esa figura del doble falso, porque piensas que el doble está encerrado en la máquina o en el lenguaje, pero en realidad eres tú continuamente. De hecho, se han visto estudios, y si no se han visto estudios, y me lo estoy inventando, da igual, porque si no es cierto, bien encontrado, en los que acabas preguntando cosas como le preguntaba el espejito de la madrastra de Blancanieves, ¿cómo soy? ¿Cómo me ves? ¿Qué tal? No sé qué. Al final acabas haciendo ese espectro azogado. Es No sé cómo lo justo pienses tú. lo que acabas de decir, lo estaba buscando, pero lo dices también en tu novela, algo así. Justo cuando estás hablando de clones, también mencionas los espejos, que lo he leído hace un rato, que dice algo de los espejos. Es que es el juego del doble ahí, o sea, totalmente. O Es que sea, hay en la clones, novela, espejos.
En la novela, la verdad es que está bueno porque mi mamá me dice, he tenido que buscar dos palabras. Y una era azogado, que es del azogue del Ah, espejo, sí, sí. y apotropaico. Y es que funciona, porque precisamente mi madre, pues no sé, intuición de madre o casualidad, pero la verdad es que en la novela hay un intento constante de, obviamente no lo iba a poner directamente, pero sí como cosiéndolo, y aquí también va un poco de secreto de cocinillas. A mí la figura antropológica, la función apotropaica como categoría antropológica me parece fascinante, ¿no? Esta figura que hace que para conjurar un mal, haces un amuleto que sea igual a ese mal, ¿no? El símbolo de la calavera para conjurar a la muerte, el Sí, sí, escudo con la gorgona para ser invencible. sí. Entonces, a mí esa función apotropaica, en ese mundo sin referentes y que queda solo un poco el arrastre de la época, como dice von Retzori en La muerte de mi hermano Abel, el arrastre de épocas, ¿no? Lo que nos queda, ¿no? Después de que se han derrumbado todo, esos restos del naufragio, la función apotropaica es tan esencial que se mantiene, ¿no? Entonces, en esa novela, ante la imposibilidad de comprender esa hegemonía, casi sinfonía de los clones, Mm, donde están completamente no solo hegemónicos, sino casi dirigiendo, de cierto modo, ¿no? Como Master of the Puppets, los soldados se ponen cascos sí, azogados, ¿no? Es un efecto apotropaico. De ahí la importancia también del espejo, de hablar de la identidad, porque al final el clon pues tiene ese aspecto de, de refeo, porque si tú no sabes que ese clon, necesitas establecer sí, ese doble, esa doble naturaleza de yo soy de dónde viene el clon y este es el clon, para establecer, digamos, el contrato implícito de la clonación. Si no, si tú no sabes que es sí, un clon, el clon, ¿cómo sabes? ¿Cómo detectas, no? Entonces también por ahí se filtra lo siniestro, porque lo siniestro, sí, sí, como es tan parecido a lo normal, sí, es la detección de lo siniestro lo que hace lo sí, siniestro. Si no, puede haber un malestar sordo, que eso lo logra muy bien Philip K. Dick en sus novelas, muy bien, el que mejor lo logra, ¿no? Este malestar sordo de que algo está mal, parece que sí. está bien, pero Una algo está atmósfera, mal. Esa atmósfera, la exacto. atmósfera. Muy bien. Y vamos a terminar con la última pregunta. ¿Dirías que debajo de 26 hay un mensaje pesimista? Es que al final yo cuando he leído la novela he pensado, a ver, ¿cuál es el pozo que me deja esta novela? ¿Me deja un mensaje esperanzador o me deja un trasfondo pesimista? ¿No? En algún momento el protagonista, ya mayor y gruñón, asegura que hoy por hoy todo podía cambiar de repente y en cualquier momento, y usualmente para mal. Estamos ya viviendo tiempos interesantes, como en la apócrifa Maldición China. Tiempos interesantes. Quería terminar esta plática contigo sin decir el término interesante, pero o sea, casi No, acabando. Bueno, lo has pero dicho tú. en esa Ah, sí, maldición sí. queda muy Sí. bien. Ahí Estamos sí se viviendo usa, ¿verdad? Que tiempos luego interesantes. se utiliza pero sí, sí, no, sé lo que estás planteando. A ver, esa es una pregunta que sí ha sido recurrente. O sea, yo recuerdo cuando en otra presentación en Mallorca, de hecho, me preguntaron eso. Es una novela, bueno, más bien casi afirmaron, ¿no? Que es una novela pesimista. Ah, sí. Yo no lo tengo Ah, tan claro. Por eso claro, te yo, lo. yo tampoco, No lo tengo pero tan claro. sobre todo es pesimista si planteas la dicotomía que planteaba esa persona que preguntó, que era, a ver, hay novelas que ayudan a visualizar un futuro mejor, ¿no? Ajá. Y hay novelas donde la situación está tan catastrófica que parece que te anega. Yo sería un poco más de, siendo pesimista, no soy fatalista. Y me Ya. parece que describir esa teatralización, esas ideas límite, yo no creo que lleguemos a una situación por ejemplo, donde la humanidad esté a punto. Ni pienso que sea posible, me parece una falacia pensar que la humanidad se una. Igual que no se puede unir para el bien, tampoco creo que se puede unir para el mal hasta el punto de que deje tan pocas fisuras que todos nos mudemos, digamos, a un mundo fantomático, ¿no? No creo que se dé esa unanimidad tampoco, ni para bien ni para mal, ni tampoco creo que una civilización externa tenga esa capacidad también de consenso para hacer un mal
continuamente. Pero pensar en esas situaciones a mí me parece que al final interpelan a pensar sobre el significado de las palabras, sobre cómo estás utilizando los términos. Entonces, en ese sentido, el acto de escribir una novela, aunque sea visualizar un futuro tan terrible, ya de por sí es un acto de distancia. Y si es distancia, puedes pensar, ¿no? No estás escenificándolo, no estás viviéndolo, estás leyéndolo en Sí. donde lo leas en tu libro. Y esa distancia de por sí, pues ya tiene un efecto de generador y positivo. Entonces, Ujú. visto así, yo creo que se puede salvar. Ahora, también, claro, eh, habría un doble fondo, ¿no? De primeras, pues sí, distopía, postapocalíptico, pandemia, violencia colectiva, vale, pero también si vamos viendo apocalipsis, ¿no? Si vamos viendo cada palabra, podemos ver que en realidad ese efecto pues depende de cómo pintemos el espejo, si depende de cómo lo veamos, ¿no? Porque, por ejemplo, Apocalipsis al final, pues sabes que significa revelación, ¿no? Una revelación de lo Ujú. que estaba descubierto. Por tanto, también se dice que las penas son mejores si sabemos cuándo van a venir, ¿no? O cómo se van a Sí. presentar, por ejemplo. O la violencia colectiva. Ciertamente la violencia colectiva es terrible cuando se producen guerras, genocidio, etcétera. Pero en muchas ocasiones sucede que son maneras de que colectivamente despertemos frente a algo o nos revolvamos o nos rebelemos o es un indicio de algo, de que esa sociedad hay algo que no está resuelto, ¿no? O sea, soy más contrario a una situación, una sociedad donde parece que todo es perfecto, que donde no hay fisuras, me parece que es más preocupante. Sin duda, pues habría que ver caso por caso, pero un poco yo lo vería por ahí. Yo lanzaría esa idea Ujú. de escenificar en un libro no puede ser pesimista porque al final es ficción. Si fuera un ensayo donde orillara que ese es el fin de la historia, el Claro, fin de... Pues quizás sí, pero con la ficción, con tal, claro. es un poco como el suicidio, ¿no? Eh, en este sentido, o sea, normalmente cuando alguien se suicida y deja una nota diciendo por qué se ha suicidado, ¿en qué medida es cierto eso? Es decir, porque me Mm, suicidé porque me despidieron del trabajo. Bueno, y el 99% de personas que les despiden del trabajo y no se suicidan, me refiero a que entonces ese mensaje, cuando se producen situaciones cuando se incluye una novedad terrible, una novedad tan grande que es casi cualitativa, terrible en el suicida, porque introduce la novedad de la muerte, pero fértil en toda novela, yo creo que siempre se puede comprender desde estos parámetros optimistas, a pesar de que se describe un mundo catastrófico. claro, o también como cuando tienes una pesadilla y la cuentas para que no se cumpla. Este Por tipo de ejemplo, supersticios, o ¿no? la novela de terror, porque en los mejores momentos de bienestar es cuando tenemos mayores manifestaciones de géneros y subgéneros de terror. Y aceptados Ujú, el cine gore, no ujú. cuando nació, que seguramente tendrá sus causas, pero cine gore, cine de zombies, terror, etcétera. Los más leídos son autores de terror, Stephen King, Dean Harkins, Michael Crichton. Bueno, Michael Crichton es más así, no tanto de terror, pero de suspense, que mete también Sí, cuestiones siniestras y un Lovecraft. poco burdas, pero bien acertado el argumento. Entonces, también creo que tiene que ver con este efecto pantalla. Y también, obviamente, eh, pues fijarlo en el siglo XXVI es una convención, ¿no? Para poder extremar y caricaturizar. Si lo fijara dentro de 20 días, Ya. o de 20 años, o de incluso de un siglo, pues quizás sí, ¿no? Sí podría empezar a decir, pero dentro de eso, de 500 años, Dios mío. Pero a ver, no te vaya a pasar también como Black Mirror, que en un inicio se veía como súper lejano y luego ya no es tan Uf, lejano. eso sería genial para mi ego, terrible para la novela, porque las novelas que aciertan tan pronto y tan claramente un estado de opinión, mira La Conjura de los Necios, Sí. yo no la puedo leer, porque es que es así, el mundo es así, está lleno de personas como el personaje, como de actuales, entonces yo no empecé a leer Ya. tardíamente y digo, Sí. no mames, esto es infumable, pero si está todo el mundo, esto es así, esto es el mundo. Entonces sería terrible para la novela, pero bueno, en tanto profeta, pues
Muchas gracias. Lo tendrás que asumir. Oh, mira, hemos sido, creo que súper puntuales porque en un minuto es una hora. Así que muchas gracias Muy por bien. haber hecho esta entrevista conmigo y muchas gracias también a los del Colegio de la Frontera Norte de Matamoros, que son los que están aquí permitiendo que esto ocurra. Sí, Muchas muchísimas gracias. gracias a ti por invitarme a tu canal y también pues a todos los que nos estén escuchando que se acerquen no solo a la novela, sino también María Elena, que también hace sus pininos, como se dice en México, en la escritura y me parece que es una oportunidad también para descubrir a una autora. Entonces, eso que... Y a todos los clones que nos quieran leer también pueden leernos, no vamos a Exacto, que se discriminar. abonen masivamente a tu canal. Los clones. Muchas gracias. Muy bien, gracias Marilena, hasta luego. Adiós.